decía que uno, yo creo, de los talones de Aquiles de la Cuarta Transformación es la falta de crecimiento económico. El sexenio de López Obrador fue el peor en materia de crecimiento económico desde el sexenio de Miguel de la Madrid, incluso en términos per cápita, de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita fue negativo. Y bueno, pues empieza el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, todo parece indicar que si bien nos va, la economía crecerá 0.5%, y el año que entra, si bien nos va, los economistas dicen 1.4%. En fin, un proyecto que con toda razón se quejaba del mediocre crecimiento económico del maldito periodo neoliberal, pero resulta que los resultados de la 4T han sido peor que los del periodo neoliberal. ¿Qué decir al respecto? Mira, yo creo que en el contexto que le toca estar hoy a la presidenta, tiene 4 cosas que asfixian la actividad económica del país. La primera, creo que es Trump, sí. Y toda la incertidumbre que abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio, los aranceles, sí, dónde va a quedar México, y eso pone en cuestionamiento el nearshoring, por lo menos en el corto plazo. Nada más deja por ahí como paréntesis, paradójicamente lo que está haciendo crecer todavía la economía son las exportaciones, porque sí, aunque sí, han subido los aranceles, la gente está exportando, sí. Sí, porque los aranceles a México son menores que a otros lados del mundo. Sí. Entonces, y además, como no saben qué va a pasar, están llenando el stock nuevo. Y la segunda, me parece, que tiene que ver con el cambio de régimen político y la falta de contrapesos, que eso sí le puede a la inversión privada y a los empresarios. O sea, se sienten que tienen que ver cómo se va, cautelosos respecto de cuál va a ser su posibilidad en México para que se aplique la ley y para que el poder esté acotado. Y se sienten amenazados tanto por la reforma judicial como por el SAT. Por el amparo. El amparo, los contrapesos. O sea, eso sí genera hoy ruido en el sector empresarial, aunque Claudia Sheinbaum y lo han tratado de minimizar. O sea, ahí sí hay un ruido por la reforma judicial, por el SAT, por los contrapesos de los órganos autónomos, la UIF. O sea, eso todavía les desconcierta. Y no quiere decir que dan por perdido el sexenio, pero están viendo cómo están cautelosos y quieren ver qué va a pasar, ¿no? El tercero, sin duda, es la crisis de seguridad. Digamos, la parte de seguridad está pegando muy duro a las pequeñas y medianas empresas, a los que están en el ras de tierra. Esa actividad económica sí se ve impactada porque no tienes la forma que tienen las grandes empresas de protegerse frente a la inseguridad y que también les cuesta. El otro día fui a Querétaro, no sabes la gran cantidad de trailers que van escoltados por patrullas. Exacto. O sea, por ejemplo, yo nunca había visto eso. Y esa forma se protegen las grandes empresas, pero las chiquitas y las medianas están muy a expensas de la seguridad de sus barrios, de los lugares donde operan, y el déficit, ¿no? La parte de finanzas públicas. Sí, tiene muy poco margen fiscal, Claudia. Y esas 4 cosas en el mismo año, al mismo tiempo, yo creo que están frenando la actividad económica del país y generan como una ola de incertidumbre que todavía no sabemos cómo digerir. O sea, creo que las empresas acaban encontrando sus nichos y acaban encontrando cómo invertir y cómo hacerle, pero todo esto al mismo tiempo por lo menos causa escepticismo y cautela. Déjame ponerlo así, yo creo que la 4T no es un proyecto que emociona a la clase empresarial. Exactamente. ¿No? Exactamente. ¿O no? Pues creo que es muy suave decirlo de esa manera, ¿no? A ver, dilo como debería de ser. No, yo creo que hay todos estos elementos que detienen la confianza, que hacen que la inversión no llegue. Y me parece que en el discurso del nuevo régimen, lo que hubo primero desde la oposición fue esta denuncia de que los neoliberales que se vendieron como los grandes sabios de la economía, nunca supieron cómo echar a andar la máquina para que creciera el país, que era un crecimiento muy mediocre y que en el momento en que se superara ese modelo, esto se iba a disparar. Sí.
Después hubo un cambio en donde al ver que el crecimiento no se desataba con la nueva estructura económica, el decir que no era tan importante el crecimiento, que había que fijarse en otras cosas, la redistribución. Que había que fijarse, por supuesto, en índices de otro tipo, que había que medir las cosas con una sensibilidad diferente. Y al final del sexenio, que esto lo vemos incluso ya en el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gran éxito que tiene que ver con la disminución de la pobreza, el gran éxito del gobierno de López Obrador, sin duda. En este momento me parece que estamos ante la preocupación ulterior. ¿Qué tan sostenible es ese modelo distributivo si no echas a crecer, si no logras el crecimiento de la economía? Y ahí me parece que Claudia Sheinbaum está detenida, no solamente por los golpes que vienen de fuera, no solamente por los golpes que vienen de ayer, sino también por la incapacidad para dar resultados en estas zonas que inquietan enormemente a los inversionistas en materia de seguridad. Y en términos de certidumbre, no creo que a los empresarios les acongoje mucho la pérdida de democracia. No hay realmente una convicción por los contrapesos, el Estado de Derecho, etc. Lo que se quiere es certidumbre y no la hay. Es decir, no hay un rumbo claro en donde puedan identificar qué es lo que va a suceder dentro de 6 meses, 1 año, 3 años. Yo creo porque puede haber perfectamente esa inversión en regímenes con altísima concentración de poder, en donde no hay contrapesos, pero hay una dirección clara. Y lo que no tenemos aquí es contrapesos y tampoco tenemos dirección. Yo creo que lo que les da miedo es qué tanto con esta concentración del poder el gobierno se va a convertir en lo que muy mexicanamente decimos en gandalla, ¿no? ¿Qué tanto va a ser tan gandalla que cuando quiera me pueda perseguir por el SAT, cuando quiera me pueda congelar mis cuentas de la UIF, ¿no? O sea, creo que esa es la incertidumbre de un gobierno que puede acabar ni solucionando los problemas de seguridad, pero además en términos de la inversión, puede este tema de qué tanto me van a controlar las rentas, por ejemplo, en las ciudades. Que no es lo mismo que democracia. Sí, Javier. Es certeza en la ley, digamos, ¿no? Javier. Yo tengo una historia distinta a la que acaba de contar. Empezó contando Chucho, pero no me voy a meter en ese tema, pero si después hay tiempo igual entramos. Pero entro al tema de la inversión. Yo primero haría la distinción entre inversión pública y privada. Hay una importante historia que contar que tiene que ver con inversión pública, que no tiene nada que ver con qué piensan o no piensan los empresarios. Esa es una historia importante, es falta de recursos, dado una baja recaudación, una necesidad de una reforma fiscal que nada más no se hace, falta de proyectos rentables. ¿Falta de proyectos rentables en la pública? Al revés. Les echan la lana a Pemex. Por eso. O sea, no es rentable. No es rentable, sí. Por eso, hay un tema de falta. Pero sí hay proyectos. Bueno, sí hay proyectos rentables. Existen en abstracto, sí. Claro, no, sí. Totalmente. Pero hemos tenido históricamente, también yo distinguiría entre lo coyuntural y lo estructural de largo plazo. O sea, hay temas que tienen que ver con la coyuntura, pero hay temas que venimos arrastrando, como la falta de inversión pública desde 1980. Sí. Pero en cuanto a la inversión privada, y nada más enfocándome en el sector privado, claro que hay un tema coyuntural, una vez más, que la reforma judicial, que si la UIF, que si el amparo. Pero también hay una historia que viene de más atrás. Si tú ves la evolución de la inversión privada desde 1980, en términos relativos con otros países similares, ya no se diga otro tipo de países, ha sido siempre muy baja, entre 13 y 18% del PIB. Y si ves lo que ha ocurrido en ese periodo, de 1980 más o menos a la fecha, han cambiado muchas cosas. De entrada, dimos un giro hacia el neoliberalismo. Uno pensaría que eso elevaría la inversión privada. Firmamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Uno pensaría que eso también elevaría la inversión privada. Transitamos hacia la democracia. Uno pensaría que eso también elevaría la inversión privada. Hemos tenido todo tipo de partidos, PRI,
viejo PRI, nuevo PRI, PAN, distintos tipos de PAN, y aún así no se mueve tanto la inversión privada. Entonces, hay una historia que contar de qué está pasando. Igual tiene que ver con la falta de inversión pública, que impulsa esa inversión privada, pero, insisto, hay algo más allá de la coyuntura. No quiero argumentar que la coyuntura no importa. Importa el regreso de Trump a la Casa Blanca, importa la reforma judicial. Hay una diferencia, porque agarraste todo el periodo, pero el periodo, digamos, de la Madrid hasta Peña Nieto, el crecimiento promedio fue de 2%. Estoy hablando de inversión privada. Bueno, pero te alcanzaba la inversión para crecer 2%. Ahora no te alcanza ni para eso. Ahí ya nos metemos en lo que decía Chucho. Yo no creo que el argumento de López Obrador nunca, excepto muy brevemente, alrededor de la elección en 2018, fue un argumento de crecimiento. Obviamente criticaba lo que llamaba un crecimiento mediocre, y lo criticaba no porque él prometió un mayor crecimiento. No, sí prometió. Espera, déjame. Lo acabó prometiendo bajo, yo creo, la insistencia de la pregunta, ¿y cuánto vamos a crecer? ¿Y cuánto vamos a crecer? Sí. Cuando él empezó no decía, porque precisamente su proyecto no era un proyecto de crecimiento a secas. Criticaba al periodo neoliberal por su bajo y mediocre crecimiento, porque ellos se decían expertos en crecer y habían fracasado como expertos en crecer según su lectura. Pero lo que él prometía era crecimiento inclusivo, con énfasis en inclusivo. El argumento era que lo que importa es que sea inclusivo. Crezca lo que crezca la economía, lo que importa es que el pastel se reparta bien. Tarde o temprano también necesitas que el pastel crezca. Pero su énfasis era, yo creo, y siempre desde 2006, por lo menos en lo que yo recuerdo y he leído, su énfasis siempre era sobre la parte inclusiva. Alrededor de 2008, yo me acuerdo muy bien que cuando empieza su campaña no quería ponerle un numerito, 18, no le quería poner un numerito a cuánto vamos a crecer. Y bajo la insistencia, pero ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a crecer? Ya lanzó un numerito. 4%. 4% dijo, ¿no? Se vio modesto. Porque la promesa, si se acuerdan... De Fox fue 7. Y de Peña Nieto con las reformas estructurales, la madre de todas las reformas que el país necesita, y no solamente de Peña Nieto, de todos los bancos internacionales, que vamos a dar un salto cualitativo en el crecimiento. Él nunca se fue por ahí, creo yo. Pero en efecto... Tienen un problemón. No quiero negar el tamaño del problema. De la buena crónica que hace Jesús, lo importante es el final, que es sostenible esta inclusión, este tema de sacar a más pobres de la pobreza, de seguir redistribuyendo el ingreso sin crecimiento económico. Yo creo que le alcanza todavía a Claudia, pero después ya no. Pero lo que sí es un hecho es que el problema se vuelve cada vez peor. Es decir, una cosa es no crecer tu primer año de gobierno y otra cosa es no crecer después de 6 años de no haber crecido. Exacto. Es decir, es mucho peor que el primer año del López Obrador, que tampoco creció mucho, que digamos. Pero yo creo que es inevitable que el contexto es muy complejo para el crecimiento. O sea, lo que tú dices de la inversión siempre ha sido... Tienes razón. En un contexto como el que estamos, es todavía más complicado. Sí. Ah, no, claro. O sea, porque estamos como en el fin de una era. Y se mueve Estados Unidos, se mueve México. ¿Qué tipo de régimen político va a ser esto? ¿Cómo va a ser la reforma electoral? Claro. O sea, hay un ámbito de mucha más incertidumbre. Inevitablemente, eso impacta tremendamente en las decisiones empresariales. Totalmente. Tremendamente. La incertidumbre por sí sola. Pero nada más, si tú ves la inversión pública, desde 1980 viene cayendo. Entonces, digo, ¿cómo quieres crecer? No, pero ahorita está en los huesos. O sea, viene cayendo. Pero ahorita está en los huesos y lo poco que hay, increíblemente se lo siguen dando a Pemex. Que ya, tú que eres estatista, ya te habrás dado cuenta que todos quieren rescatar a Pemex y nadie lo logra, ¿no? ¿Quieres que conteste o nos vamos a pausa? Es más, nos vamos a pausa, pero es más, yo quiero traerlo a la mesa, ese tema de Pemex. Es clave, de la coyuntura. Seguimos coyuntura echándole dinero bueno al malo, caray, y seguimos ahí por una cuestión ideológica, pero bueno, tengo que hacer una pausa y vamos a hablar de política estadounidense. Se puso buena la política en Estados Unidos, regresamos en un momento más.